Mi hermano abandonó a su recién nacido en mi puerta y luego desapareció durante 15 años. Cuando finalmente regresó, me demandó por la custodia, alegando que le había robado a su hijo. Coloqué una carpeta sellada frente al juez. Él la abrió y se puso pálido. Mi nombre es Sophia Miller. Tenía 31 años, vivía sola en Eden Prairie, Minnesota, y llevaba un negocio de contabilidad desde la mesa de mi cocina cuando alguien golpeó la puerta de mi casa con la fuerza suficiente para hacer temblar el marco. La abrí y encontré a un recién nacido atado a un asiento de coche, una bolsa de pañales a su lado y una nota doblada debajo de su manta. Al final de la calle, una camioneta oscura se alejó a toda velocidad antes de que pudiera ver al conductor con claridad. No lo necesitaba. Mi hermanastro mayor me había estado llamando durante semanas, pidiéndome dinero y desapareciendo cada vez que le preguntaba en qué lío estaba metido. La nota contenía 3 frases. No puedo hacer esto. Ahora es tuyo. No vengas a buscarme. El bebé estaba frío y apenas hacía ruido. Llamé al 911, lo envolví en una toalla tibia y seguí las instrucciones del operador hasta que llegaron los paramédicos. En el hospital, supe que tenía 6 días. Su madre había muerto después de dar a luz, y el hombre que lo había dejado frente a mi casa era su padre legal. Llamé a mi madre desde la sala de espera. No preguntó si el bebé estaba vivo. Me dijo que dejara que los servicios sociales se encargaran porque nuestra familia ya había sufrido suficiente vergüenza. Antes del amanecer, una trabajadora social me preguntó si podía quedarme con él unos días mientras buscaban a su padre. Su pequeña mano se cerró alrededor de mi dedo y dije que sí. Esos pocos días se convirtieron en 15 años. Entonces mi hermano regresó con un abogado, me acusó de robar a su hijo y exigió la custodia. En la audiencia final, mi abogada entregó al secretario una carpeta sellada. El juez la abrió, leyó la primera página y se puso pálido. El bebé finalmente tuvo un nombre cuando una trabajadora social del hospital encontró su partida de nacimiento, Liam Carter. Su madre había muerto por complicaciones 6 días después de dar a luz, y mi hermanastro mayor, Ethan Hayes, había firmado el certificado de nacimiento como su padre. Ethan había salido del hospital con Liam, ignorado cada llamada de seguimiento y lo había dejado frente a mi casa menos de 24 horas después. Los servicios de protección infantil inspeccionaron mi hogar, verificaron mis antecedentes y me aprobaron como cuidadora familiar de emergencia. Pensé que el acuerdo duraría una semana. Entonces Ethan envió un correo electrónico a la trabajadora social diciendo que me daba permiso para cuidar de Liam porque no tenía trabajo, ni dirección permanente, ni la capacidad de ser padre. Prometió asistir a la primera audiencia de custodia. Nunca apareció. Su teléfono fue desconectado. Su apartamento estaba vacío. Y el coche captado por la cámara de mi timbre había sido abandonado cerca de la frontera con Wisconsin. Mi madre, Carol Johnson, se negó a testificar o ayudar. Dijo que Ethan ya había avergonzado bastante a la familia y me advirtió que no metiera su nombre en los tribunales. Mi padrastro, Richard, llamó una vez cuando ella no estaba en casa. Preguntó si Liam estaba sano y luego se disculpó por no poder hacer más. Le dije que las disculpas no compraban fórmula ni mantenían vivo a un recién nacido durante la noche. Estaba enojada, aterrorizada y agotada. Pero cada vez que consideraba cuánto más fácil había sido mi vida anterior, Liam enroscaba su mano alrededor de uno de mis dedos como si ya hubiera decidido a dónde pertenecía. El arreglo temporal se convirtió en una colocación de 6 meses. 6 meses se convirtieron en un año. Ethan no envió dinero, ni tarjetas de cumpleaños, ni información médica, ni ningún mensaje preguntando si su hijo estaba vivo. Después de repetidas audiencias e intentos fallidos de localizarlo, el tribunal me otorgó la custodia a largo plazo como cuidadora de facto de Liam. Mi abogada en ese momento explicó que la adopción sería difícil mientras Ethan no pudiera ser localizado y sus derechos parentales siguieran sin resolverse. La orden de custodia me dio autoridad sobre la educación, la atención médica y la vida diaria de Liam. Así que acepté la estabilidad que ofrecía. No entendí entonces que dejar una puerta legal ligeramente abierta permitiría a Ethan forzar su entrada 15 años después. Criar a Liam lo cambió todo. Dejé el departamento de contabilidad de una gran empresa minorista porque mi gerente no ajustaba mi horario cuando llamaban de la guardería.
Empecé a hacer la contabilidad y la nómina para restaurantes locales, talleres de reparación y negocios familiares desde un escritorio en la esquina de nuestra sala de estar. El trabajo no era glamuroso, pero me permitía estar en casa para los primeros pasos, las recogidas de la escuela, los virus estomacales y los días de nieve. Liam se convirtió en un chico alto y reflexivo al que le encantaba el hockey comunitario, el club de robótica y desmontar radios que todos los demás habían tirado. Todos los viernes hacíamos tacos, incluso cuando el dinero escaseaba. Todos los domingos, durante la temporada de fútbol, llevábamos camisetas de los Minnesota Vikings y discutíamos sobre las jugadas como si los entrenadores pudieran oírnos. Me llamó mamá por primera vez cuando tenía 4 años. Había derramado cereal por el suelo de la cocina y me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, lo siento», susurró. Me quedé allí, sosteniendo un paño de cocina, sin poder respirar por un segundo. Nunca le pedí que me llamara así, pero a partir de ese día, eso es lo que fui. Asistí a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, animé en las frías prácticas de hockey, me senté a su lado en la sala de emergencias después de que se rompiera la muñeca y me mantuve despierta durante cada fiebre. Guardé una caja que contenía su partida de nacimiento, la nota que dejó Ethan, los documentos de custodia y cada carta sin respuesta que había enviado. Nunca le dije a Liam que yo lo había dado a luz. Le expliqué de maneras que pudiera entender que otra mujer lo trajo al mundo y que su padre no había podido cuidarlo. Le prometí que le contaría más cuando fuera lo suficientemente mayor para procesarlo. Para su 15º cumpleaños, nuestra vida parecía estable. Se estaba preparando para una competencia regional de robótica y ahorrando dinero para una camioneta vieja que quería restaurar. Esa tarde, un notificador judicial apareció en la puerta de mi oficina y me entregó un sobre grueso. Ethan Hayes solicitaba al tribunal que terminara mi custodia y le devolviera a su hijo. La petición alegaba que me había aprovechado de su dolor, bloqueado todo contacto y robado 15 años de la vida de Liam. Después de abandonar a su recién nacido frente a mi casa, Ethan finalmente había regresado. No traía una disculpa, traía una demanda. Leí la petición 3 veces antes de que las palabras parecieran reales. Ethan afirmó que el acuerdo siempre había sido temporal. Dijo que había estado de luto por la muerte de la madre de Liam y que yo lo manipulé para que me dejara al bebé. Según su declaración jurada, había pasado años tratando de contactarnos. Pero yo cambié los números de teléfono, ignoré las cartas y envenené a Liam en su contra. El hombre que había desaparecido sin enviar una sola tarjeta de cumpleaños se presentaba como un padre devoto en busca de un hijo robado. La noche siguiente, una camioneta negra se detuvo frente a mi casa. Ethan salió vistiendo un abrigo entallado y zapatos caros. Una mujer lo siguió, llevando una bolsa de regalo decorada con dinosaurios de dibujos animados. Se veía más saludable que el hombre asustado captado por la cámara de mi timbre 15 años antes. Su cabello estaba prolijamente cortado, su sonrisa cuidadosamente controlada y toda su apariencia parecía diseñada para un jurado que no estaba allí. Presentó a la mujer como su esposa, Olivia Hayes. Ella sonrió nerviosamente y dijo que había oído hablar mucho de Liam. Ethan me dijo que había cambiado. Dijo que había superado su problema con el juego, construido una carrera vendiendo equipos médicos, comprado una casa y creado la familia que Liam merecía. Luego pidió entrar para conocer a su hijo. Le dije que Liam no era una habitación a la que pudiera entrar después de dejarla cerrada con llave durante 15 años. La sonrisa de Ethan desapareció. Dijo que Liam era su sangre y que ninguna orden de custodia podía cambiar la biología. Olivia parecía incómoda, pero permaneció a su lado. Cuando le pregunté a Ethan en qué grado estaba Liam, adivinó que en 9º. Liam estaba en 10º. Le pregunté qué deporte jugaba y Ethan dijo baloncesto. Le pregunté qué materia le encantaba y dijo ciencias de la computación porque a todos los chicos les gustan las computadoras. Liam jugaba al hockey, amaba la ingeniería mecánica y odiaba la programación. Ethan no conocía los hechos más básicos sobre el niño que afirmaba haber pasado años buscando. Me entregó una carta dirigida a Liam y me advirtió que negarle el contacto se vería mal en el tribunal. Tomé la carta solo para que no pudiera dejarla donde Liam pudiera encontrarla. Luego les dije a ambos que se fueran y dirigí toda comunicación futura a mi abogada.
Esa abogada fue Jennifer Davis, una especialista en derecho de familia cuya pequeña firma me había contratado una vez para organizar sus registros de nómina. Jennifer no me prometió una victoria fácil. Explicó que la conexión biológica de Ethan le daba derecho a pedir una revisión al tribunal, pero no borraba 15 años de abandono. Necesitábamos la grabación original del 911, los documentos del hospital, los registros de servicios de protección infantil, los correos electrónicos antiguos y cada intento que había hecho para contactarlo. También necesitábamos evitar errores emocionales. No debía discutir con Ethan en línea, confrontar a los testigos ni hablar públicamente sobre la historia privada de Liam. Ethan ya había comenzado a hacer lo contrario. Una página local de Facebook compartió una larga publicación que lo describía como un padre en recuperación cuya hermana había explotado su momento más oscuro. Nunca mencionó haber dejado a Liam a la intemperie en un clima helado. Escribió que yo usé mi conocimiento de contabilidad y papeleo legal para borrarlo de la vida de su hijo. Personas que nunca nos habían conocido me llamaron secuestradora. Algunos enviaron mensajes a los clientes de mi negocio. 2 clientes cancelaron sus contratos porque no querían controversias asociadas a sus empresas. Mi madre apoyó públicamente a Ethan. Carol presentó una declaración diciendo que yo siempre había sido controladora y celosa de mi hermano. Afirmó que nuestra familia trató de mantenerse en contacto con Liam, pero que yo alejé a todos. Recordé haberla llamado desde el hospital y oírla decir que un recién nacido era una vergüenza. Ahora se describía a sí misma como una abuela a la que le habían negado 15 años. El golpe más cruel llegó cuando una cuenta anónima le envió un mensaje a Liam en la escuela. Decía que la mujer a la que llamaba mamá lo había robado de un padre afligido. Liam llegó a casa pálido y en silencio. Puso su teléfono en el mostrador de la cocina y me preguntó si Ethan era su padre biológico. Le dije que sí. Luego preguntó si yo lo había secuestrado. Quería protegerlo de cada detalle doloroso, pero otra mentira, incluso una piadosa, habría dañado la confianza entre nosotros. Le dije que Ethan lo había dejado en mi puerta, que la policía y los trabajadores sociales habían estado involucrados desde la primera noche y que un juez lo había puesto bajo mi cuidado. Liam no lloró de inmediato. Caminó hacia su habitación y cerró la puerta. Una hora después, lo encontré sentado en el suelo junto a la caja donde guardaba sus medallas de hockey. Preguntó si Ethan alguna vez había intentado regresar. Le dije que no. Preguntó por qué Ethan lo quería ahora. Dije que aún no lo sabía, pero que tenía la intención de averiguarlo. Jennifer encontró la primera pista 2 días después. Ethan había presentado su petición de custodia solo 3 semanas después de que una compañía fiduciaria lo contactara sobre una herencia creada para Liam. La demanda no se trataba solo de un padre desaparecido en busca de redención, en algún lugar detrás de la ropa pulcra y el arrepentimiento ensayado de Ethan había más de $1 millón. El fideicomiso había sido creado por mi abuelo materno antes de que naciera Liam. Su testamento indicaba que el primer bisnieto recibiría fondos para educación, atención médica, vivienda relacionada con la escuela y desarrollo a largo plazo. Debido a que la familia había perdido el contacto con Ethan, la compañía fiduciaria solo había tratado conmigo después de confirmar mi orden de custodia. Nunca había controlado el dinero. Cada gasto requería documentación y aprobación independiente. En 15 años, había solicitado un pago para un programa de robótica de verano, y la compañía fiduciaria pagó directamente al programa. Continué ahorrando para el futuro de Liam con mis propios ingresos porque quería que entendiera que el fideicomiso era una protección, no un premio. El valor había crecido a aproximadamente $1.6 millones. Cuando Liam cumpliera 16 años, el adulto con custodia legal podría comenzar a presentar planes de educación y vivienda más grandes en su nombre. Ethan había regresado menos de un año antes de esa fecha límite. Jennifer contrató a un investigador llamado Jacob Evans. Jacob había pasado años investigando fraudes de seguros antes de abrir su propia firma. No hackeaba cuentas ni sobornaba a empleados de bancos. Buscó en registros corporativos, sentencias civiles, registros de propiedad, documentos de bancarrota e información que Ethan había hecho pública. La imagen que Ethan creó para el tribunal comenzó a desmoronarse en cuestión de días. Se autodenominaba director regional de una compañía de equipos médicos,
pero los registros de empleo obtenidos a través del proceso legal mostraron que era un contratista de ventas independiente pagado principalmente a través de comisiones. No era dueño de la casa que se mostraba en su expediente judicial. Pertenecía al tío de Olivia, y la pareja solo alquilaba el nivel inferior. Ethan tenía 3 sentencias civiles impagas, 2 préstamos a corto plazo en cobranza y varias cuentas de apuestas en línea que no había revelado. El descubrimiento más preocupante fue una empresa que había registrado 3 meses antes de presentar la petición de custodia. Se llamaba Norgine Educational Strategies. Ethan la describió como una empresa de consultoría que ayudaba a adolescentes superdotados a ingresar a escuelas privadas y programas técnicos. La dirección pertenecía a una tienda de buzones. No tenía empleados, ni clientes, ni licencias profesionales. El nombre de Olivia aparecía como secretaria corporativa. Jennifer utilizó solicitudes formales de descubrimiento para obtener las comunicaciones de Ethan con la compañía fiduciaria. Antes de demandarme, había preguntado si un custodio legal podía contratar a un consultor educativo, alquilar una vivienda cerca de una academia privada y aprobar programas de tecnología especializada. Preguntó específicamente si el consultor podría ser una empresa propiedad de un miembro de la familia. La oficial del fideicomiso, Susan Thompson, le dijo que no podía discutir las distribuciones porque él no tenía autoridad legal sobre Liam. 12 días después, Ethan contrató a un abogado. Comencé a entender el plan. Si Ethan obtenía la custodia, podría presentar una propuesta alegando que Liam necesitaba educación privada, consultoría, equipo, transporte y vivienda. Norgine proporcionaría esos servicios en papel. La compañía fiduciaria podría pagarle al negocio, y Ethan podría mover el dinero hacia sus deudas. Los fideicomisarios aún tenían el poder de rechazar gastos cuestionables, pero Ethan parecía convencido de que una orden de custodia y una pila de facturas de aspecto profesional serían suficientes. Mientras tanto, aumentó la presión sobre nosotros. Concedió una entrevista a un pequeño podcast local sobre padres a los que se les niegan sus derechos. Nunca usó el nombre completo de Liam, pero compartió suficientes detalles para que la gente de nuestra comunidad supiera exactamente a quién se refería. Un padre en la pista de hockey le preguntó a Liam si se iba a mudar con su verdadero padre. Liam dejó la práctica antes de que terminara y dejó de asistir durante 2 semanas. Reprobó un examen de matemáticas por primera vez y destrozó parte del robot que había pasado meses construyendo. Quería decirle que ignorara los rumores, pero ignorar el dolor no hace que desaparezca. Encontré a un terapeuta que trabajaba con adolescentes en casos de tribunales de familia. Le dije a Liam que la terapia no era un castigo y que no tenía que protegerme durante sus sesiones. Podía estar enojado con Ethan, enojado conmigo o confundido acerca de ambos. Lo que importaba era que tuviera un lugar seguro para hablar con honestidad. Ethan interpretó la terapia como otro ataque. Su abogado afirmó que estaba preparando a Liam para rechazar a su padre. Jennifer respondió solicitando un evaluador de custodia neutral designado por el tribunal. Ethan estuvo de acuerdo porque creía que la conexión biológica jugaría a su favor. Mi madre intentó un enfoque diferente. Carol me pidió que nos reuniéramos en una cafetería cerca de Minneapolis. Llegó con un abrigo color crema y colocó una carpeta entre nosotras. Dentro había un acuerdo privado propuesto. Ethan recibiría la custodia legal en papel. Liam podría seguir viviendo conmigo durante la semana escolar. Ethan y Carol gestionarían la comunicación con la compañía fiduciaria, y a mí se me reembolsaría parte del dinero que había gastado en criar a Liam. Habló como si 15 años de maternidad fueran una factura sin pagar. Le pregunté si Ethan le había contado sobre Norgine Educational Strategies. Sus ojos se desviaron hacia la ventana por medio segundo. Eso fue suficiente. Ella lo sabía. Dijo que Ethan merecía una oportunidad para reconstruir su vida y que había dinero más que suficiente para todos. Empujé la carpeta de vuelta sobre la mesa y le dije que el dinero pertenecía a Liam, no a Ethan, no a ella, no a mí. Carol me advirtió que rechazar el acuerdo podría dejarme sin nada. Dije que nunca había luchado por dinero. Estaba luchando por un niño al que una vez llamó una vergüenza. Documenté la reunión para Jennifer y no volví a contactar a Carol. El descubrimiento legal continuó. Enterrado en un archivo que el abogado de Ethan presentó había un borrador de presupuesto de Norgine Educational Strategies.
Cobraba cientos de miles de dólares por consultoría, colocación de vivienda, evaluación tecnológica y preparación universitaria. Las facturas estaban fechadas para el año después de que Ethan esperaba obtener la custodia. Liam nunca había conocido a nadie de Northline porque nadie trabajaba allí. Habíamos encontrado el plan, pero Jennifer me advirtió que un borrador no probaba que Ethan tuviera la intención de presentarlo. Necesitábamos evidencia directa que lo vinculara con el fraude. Esa evidencia eventualmente vendría de la persona más cercana a él. Mientras Jennifer construía nuestro caso legal, Jacob buscó registros de la noche en que Ethan abandonó a Liam. El departamento de policía todavía tenía la llamada al 911. Mi voz temblaba mientras describía al bebé frente a mi puerta y la camioneta que se alejaba a toda velocidad. El hospital conservaba el informe de admisión de Liam, que establecía que los socorristas de emergencia, y no yo, lo habían traído. Los servicios de protección infantil tenían el correo electrónico de Ethan dándome permiso para cuidar de Liam y varias notificaciones informándole de las audiencias de custodia. Cada notificación había sido enviada a una dirección que él proporcionó personalmente. Las ignoró todas. También encontramos copias de las cartas que había enviado a lo largo de los años. Lo había invitado a contactar a la trabajadora social, contribuir a los costos médicos o pedir actualizaciones supervisadas. Ninguna recibió respuesta. Ethan respondió con una nueva declaración jurada. Esta vez, afirmó que me pagó para que me fuera de Minnesota y prometió devolver a Liam cuando se recuperara. Dijo que la nota original contenía palabras diferentes y que yo la alteré antes de que llegara la policía. Mi madre firmó una declaración de apoyo. Carol declaró que recordaba haberme oído discutir un arreglo privado con Ethan. La mentira era impresionante. Ni siquiera había estado en Minnesota esa noche. La declaración de Ethan llevaba un sello notarial y la firma de un testigo que supuestamente lo vio firmar. Jennifer se lo tomó en serio porque los documentos falsos aún pueden crear confusión hasta que se desmienten. Jacob verificó el registro notarial. El número de licencia pertenecía a una mujer que se había jubilado años antes. El testigo mencionado era un excompañero de trabajo de Ethan que negó haber visto el documento. La información digital mostró que el archivo se había creado en el portátil personal de Ethan 2 días antes de ser presentado. Ethan ya no solo estaba reescribiendo la historia. Estaba fabricando pruebas. Richard me contactó poco después. Mi padrastro pidió reunirse en privado y trajo una vieja caja de metal del área de almacenamiento debajo de su casa. Dentro había papeles de impuestos, fotografías familiares y un fax que Ethan le había enviado a mi madre poco después de abandonar a Liam. El mensaje decía que necesitaba ayuda para desaparecer antes de que sus acreedores de juego lo encontraran. También decía, Sofía se quedará con el niño. Siempre quiso que alguien la necesitara. Richard admitió que Carol había ocultado los hechos porque temía el escándalo. Él lo sabía, pero guardó silencio para proteger su matrimonio. Le dije que ese silencio había protegido a los adultos, no a un bebé de 6 días. Richard bajó la cabeza y dijo que entendería si nunca lo perdonaba. No le ofrecí perdón, pero acepté la evidencia. La persona que cambió el caso por completo fue Olivia. Ella había creído la historia de Ethan cuando se casaron. Él le dijo que yo usé su dolor para llevarme a su hijo y que nuestra madre lo apoyaba porque sabía la verdad. Olivia comenzó a cuestionarlo después de que Liam se negara a responder a sus mensajes. Ethan no sonaba desconsolado. Sonaba temeroso de que el rechazo de Liam perjudicara su petición de custodia. Una noche, Olivia lo escuchó discutir con un socio comercial. Ethan dijo que no necesitaba que Liam lo amara. Necesitaba que el tribunal lo reconociera antes de que el fideicomiso comenzara a aprobar distribuciones más grandes. Olivia revisó la computadora de casa y descubrió que Ethan había usado su nombre para registrar Northline. Encontró borradores de facturas, hojas de cálculo que mostraban cómo los pagos del fideicomiso cubrirían sus deudas y correos electrónicos en los que se refería a Liam solo como el beneficiario. Un mensaje decía que necesitaba la custodia durante 3 años, justo el tiempo suficiente para dirigir el dinero antes de que Liam cumpliera 18. Olivia también encontró un mensaje de voz que Ethan había enviado a un socio. En él, se reía de que yo había criado a Liam gratis y que finalmente era su turno de cobrar.
Olivia consultó a su propio abogado antes de acercarse a nosotros. No le entregó simplemente a Jennifer una contraseña robada o una conversación grabada ilegalmente. Proporcionó documentos almacenados en una computadora compartida que usaba legalmente, mensajes enviados a cuentas a su nombre y el mensaje de voz que Ethan le había reenviado cuando le pidió que preparara una presentación de negocios. Su abogado organizó la transferencia y preservó la información electrónica. Olivia también solicitó la separación legal. Ethan se dio cuenta de que ella se había vuelto en su contra cuando regresó a casa y encontró que sus pertenencias no estaban. Le envió más de 40 mensajes en una noche, alternando entre disculpas y amenazas. Varios de esos mensajes confirmaban que Norgline existía para explotar el fideicomiso. La evidencia era poderosa, pero Liam seguía siendo el centro del caso. Finalmente le mostré la nota original que Ethan había dejado. Le expliqué que su madre biológica murió después del parto y que Ethan lo había traído a mi casa porque estaba huyendo del dolor, las deudas y la responsabilidad. Le mostré los registros de emergencia y la orden judicial para que entendiera que no lo había secuestrado en secreto. No le mostré cada feo mensaje financiero. Era un niño, no un investigador. Le conté lo suficiente para que entendiera el peligro sin obligarlo a cargar con cada traición de los adultos. Liam preguntó si me enojaría si alguna vez quisiera conocer a Ethan. Dije que no. Saber de dónde venía le pertenecía a él. Amar a Ethan, rechazarlo o cambiar de opinión más tarde también le pertenecería a él. Mi trabajo era mantenerlo a salvo mientras tomaba esas decisiones. Durante su reunión privada con el evaluador de custodia, Liam dijo que yo era la única madre que había conocido. Dijo que Ethan hablaba de derechos, pero nunca preguntó qué quería Liam. Estaba dispuesto a considerar el contacto algún día si un terapeuta creía que era seguro, pero no quería vivir con un extraño ni ser utilizado como un camino hacia el dinero. El informe del evaluador apoyó mantener la custodia conmigo y advirtió que una reunificación forzada podría causar un grave daño emocional. Días antes de la audiencia, Ethan me envió un último mensaje. Dijo que si me negaba a llegar a un acuerdo, destruiría mi negocio, expondría cada secreto familiar y se aseguraría de que Liam nunca supiera en quién creer. Reenvié el mensaje a Jennifer sin responder. Ella lo combinó con la declaración jurada falsa, los registros de Norgline, la evidencia de Olivia, las comunicaciones del fideicomiso y los documentos de 15 años antes. Debido a que los archivos contenían información confidencial sobre Liam y su herencia, Jennifer recibió permiso para presentar el material más sensible en una prueba sellada. La carpeta del inicio de mi historia finalmente estaba completa. La audiencia final tuvo lugar en el Palacio de Justicia del Condado de Hennepin en Minneapolis. Me senté junto a Jennifer mientras Ethan entraba con su abogado y mi madre. Liam esperaba en una sala privada con el evaluador designado por el tribunal para no tener que escuchar a los adultos discutir sobre su vida. Ethan testificó primero, presentándose como un padre afligido que había confiado en mí temporalmente y luego pasó años tratando de recuperar a su hijo. Afirmó que bloqueé cada intento de contacto y puse a Liam en su contra. Su voz se quebró en los momentos adecuados, pero Jennifer desmontó su historia hecho por hecho. Reprodujo la grabación del 911 de la noche en que encontré a Liam, mostró las imágenes de la cámara del timbre de Ethan yéndose antes de que yo respondiera, y presentó el correo electrónico en el que le decía a la trabajadora social que no podía mantener a su hijo y que yo podía quedármelo. Le pidió a Ethan pruebas de una tarjeta de cumpleaños, un pago de manutención, una consulta escolar o una solicitud médica de los últimos 15 años. No tenía ninguna. Luego le hizo preguntas sencillas sobre Liam. Ethan no sabía su grado, su escuela, su posición en hockey, su médico o su amigo más cercano. Su abogado objetó, pero el juez permitió las preguntas porque Ethan había afirmado tener una relación emocional con su hijo. A continuación, Jennifer expuso la declaración jurada falsa. El número de notario no era válido. El testigo mencionado negó haberla firmado, y el archivo se había creado en el portátil de Ethan. El juez Robert Green advirtió a Ethan que presentar pruebas falsas podría acarrear graves consecuencias. La oficial del fideicomiso, Susan Thompson, explicó entonces que el fideicomiso de $1.6 millones de Liam le pertenecía solo a él. Antes de presentar la demanda, Ethan había preguntado si un custodio legal podía contratar a una empresa de educación de propiedad familiar.
Jennifer presentó las facturas propuestas de Norgline por consultoría, vivienda, transporte y servicios tecnológicos que Liam nunca había solicitado. Ethan insistió en que Norgline era solo una idea inacabada. Entonces Olivia entró con su abogado. Testificó que Ethan había usado su nombre para registrar la empresa y le había dicho que el fideicomiso les pagaría una vez que obtuviera la custodia. Proporcionó hojas de cálculo que mostraban cómo los pagos propuestos cubrirían sus deudas de juego y préstamos personales. Finalmente, Jennifer reprodujo el mensaje de voz de Ethan. Decía que solo necesitaba el control hasta que Liam cumpliera 18 y que Liam no necesitaba amarlo mientras viviera bajo su techo. La sala quedó en silencio. Jennifer luego le entregó al secretario la carpeta sellada que contenía la declaración jurada falsificada, los registros de la empresa, los borradores de facturas, las amenazas, el cronograma de deudas y el antiguo fax de Ethan admitiendo que había abandonado a Liam para escapar de los acreedores. El juez Green la abrió, leyó la primera página y se puso pálido. Después de un receso, desestimó la petición de Ethan, mantuvo mi orden de custodia, prohibió a Ethan contactar a Liam sin la aprobación del tribunal y de un terapeuta, y le ordenó pagar una gran parte de mis honorarios legales. Los registros falsificados y el esquema financiero fueron remitidos para investigación. El juez dijo que la biología podía crear una conexión, pero no podía excusar el abandono ni convertir a un niño en un activo financiero. Fuera de la sala, Ethan me acusó de destruir su vida. Le dije que tuvo 15 años para actuar como un padre, pero que solo regresó cuando Liam se volvió valioso para él. No lo estaba destruyendo a él. Estaba impidiendo que destruyera a mi hijo. En las escaleras del juzgado, llamé a Liam. Me preguntó si tenía que irse de casa. Le dije que no. Que volvía a casa conmigo. La decisión del tribunal puso fin a la batalla por la custodia, pero las consecuencias para Ethan se desarrollaron en los meses siguientes. Los investigadores confirmaron que había utilizado un sello notarial no válido, presentado una declaración jurada falsa y puesto el nombre de Olivia en documentos comerciales sin informarla completamente. También examinaron los borradores de facturas y los mensajes que describían cómo Norgline recibiría dinero del fideicomiso por servicios que no existían. El empleador de Ethan llevó a cabo su propia revisión después de descubrir que había utilizado un portátil y una cuenta de correo electrónico de la empresa para preparar parte del plan. Su contrato fue rescindido. Más tarde aceptó un acuerdo legal que requería una restitución financiera, supervisión judicial y el cumplimiento de las restricciones relacionadas con los documentos fraudulentos. Sus acreedores existentes continuaron cobrando sus sentencias. Olivia completó el divorcio y cooperó con cada investigación. Carol me llamó varias veces. Primero para acusarme de humillar a la familia y más tarde para pedir perdón. No discutí con ella. Le dije que cualquier relación futura requeriría responsabilidad, honestidad y respeto por los límites de Liam. No podía exigir acceso simplemente porque era su abuela. Richard le escribió una carta a Liam disculpándose por haber guardado silencio. No pidió una respuesta. Liam guardó la carta en un cajón y dijo que podría responder algún día, pero que no estaba listo. Le dije que era su decisión. Comenzamos el proceso de adopción poco después de la audiencia. Esta vez, el abandono de Ethan, su ausencia prolongada y su mala conducta estaban completamente documentados. Liam tenía 15 años, lo que significaba que su consentimiento importaba. Leyó cada página con su propio abogado antes de firmar. En la audiencia final de adopción, el juez Green le preguntó a Liam si alguien lo había presionado. Liam dijo que no. Luego el juez le preguntó por qué quería la adopción. Liam me miró y dijo, Sofía no se convirtió en mi madre porque un tribunal se lo dijera. Se convirtió en mi madre cada mañana que me despertaba para ir a la escuela. Cada noche que se quedó a mi lado cuando estaba enfermo y cada vez que me eligió cuando irse habría sido más fácil. Quiero que la ley reconozca lo que mi vida siempre ha sabido. La adopción fue aprobada y Liam cambió su apellido a Miller. Lo celebramos con una comida al aire libre en el patio trasero a la que asistieron vecinos, familias de hockey, profesores de robótica, Jennifer, Jacob, Susan y Olivia. No fue una fiesta para celebrar la caída de Ethan. Fue una celebración de la seguridad de Liam y del futuro que finalmente podría construir sin miedo.
Colocó la orden de adopción junto a una fotografía tomada en el hospital 15 años antes. En esa foto, yo parecía agotada y aterrorizada mientras sostenía a un bebé que conocía desde hacía menos de un día. Liam la estudió y sonrió. Parece que no tenías ni idea de lo que hacías, dijo. Le dije que eso era completamente cierto. Me abrazó y dijo, pero te quedaste de todos modos. Esa fue la lección que saqué de todo lo que sobrevivimos. La familia no se demuestra reclamando a alguien cuando se vuelve útil. Se demuestra a través de la responsabilidad, la honestidad, la paciencia y las decisiones ordinarias que se toman cada día. Los niños nunca deben ser tratados como propiedad, herramientas de negociación o caminos hacia el dinero. Los adultos que inesperadamente se convierten en cuidadores deben buscar ayuda médica, notificar a las autoridades correspondientes, conservar registros y establecer protección legal lo antes posible. Guardar la documentación no es frío ni desleal. A veces es precisamente lo que protege a un niño años después. Los niños también merecen información veraz sobre su historia y un lenguaje apropiado para su edad. Protegerlos no significa crear historias falsas. Significa darles seguridad, apoyo profesional y suficiente libertad para procesar emociones complicadas sin ser forzados a elegir un bando. La terapia ayudó a Liam a entender que la confusión no era una traición, y que amar a un padre no requería odiar a otro. Lo más importante, la venganza no significaba arruinar la vida de Ethan con mis propias manos. Significaba negarse a permanecer en silencio, permitir que las pruebas revelaran la verdad y construir límites lo suficientemente fuertes como para proteger a la persona que dependía de mí. La sangre puede explicar de dónde viene alguien, pero el amor, el sacrificio y la acción constante determinan a dónde pertenecen realmente. Liam fue abandonado en mi puerta siendo un recién nacido, pero no creció sin ser querido. Creció siendo elegido. Y cuando finalmente tuvo la edad suficiente para elegir por sí mismo, me eligió a mí también.